esta ya es un tema diferente. Anteriormente, pues hablábamos de modelo cinemático directo e inverso, ¿no? Bueno, y previamente, antes de todo, pues la representación de la orientación y la posición. Y ahora vamos a ver, pues, otro contenido diferente, ¿vale? También referido a la cinemática de manipuladores o de mecanismos articulados, en el que vamos a ver, pues, la matriz jacobiana, que es bastante útil, y vamos a trabajar sobre ella, tanto después de esta lección como la próxima semana se va a dedicar completamente a resolver el problema que vamos a plantear hoy. Y vamos a ver cómo se obtiene el jacobiano en su forma geométrica, con el método geométrico, y luego vamos a ver algún análisis sobre esta matriz porque nos pueden dar muchos resultados interesantes. Bien, a quienes habéis dado previamente algún curso sobre programación de robots industriales o fundamentos de robótica, de manipuladores, etcétera, seguramente os suene la matriz jacobiana en cuanto a la jacobiana analítica, ¿de acuerdo? Pues ocurre lo mismo que en el caso de cuando vimos la semana anterior el modelo cinemático inverso. Nos vamos nosotros expresamente a trabajar con el método geométrico. Así que, bueno, lo que ya sabéis de los métodos analíticos, por ejemplo, el modelo cinemático inverso, o en este caso, para obtener la jacobiano, pues vamos a ver un método diferente. Y también veremos qué relación tiene esta jacobiana geométrica con la jacobiana analítica. Bien, esta lección de hoy, pues podéis consultar en la bibliografía, precisamente en estos dos, que son los que más se siguen, ¿no? Como estamos viendo en cada lección, pues la de Fundamentos de Robótica de Barrientos, en el capítulo 4, está dedicado a esta cinemática diferencial, y en el de Siciliano, el capítulo 3, ¿de acuerdo? El libro de Siciliano es bastante bueno, ¿vale? Pero es un poco más denso y más difícil de seguir porque incluye muchas demostraciones que son complicadas, ¿no? Bien. Bueno, pues antes de nada, vamos a ver algunos vídeos que ilustren los problemas que vamos a querer afrontar a partir de ahora. A ver si encuentro esos vídeos rápido, porque... No, estos no son. Ah, sí. Bien. ¿De acuerdo? Pues en el movimiento de un mecanismo articulado, pues nosotros evidentemente vamos a querer mover un mecanismo o un manipulador o un robot industrial y realizar ciertos movimientos para realizar una determinada tarea. ¿De acuerdo? Esa tarea no solo tiene por qué involucrar la posición del efector final, de la herramienta que va a realizar un determinado trabajo. También puede involucrar el hecho de que queramos que en ese manipulador, en ese efector final, pues se puedan realizar tareas a una determinada velocidad, tanto velocidad lineal como velocidad de giro, ¿de acuerdo? Como por ejemplo este caso, ¿no? Que se trata de un manipulador que está haciendo lanzamiento con una pelota de béisbol, ¿de acuerdo? Entonces, evidentemente, pues para proyectar ese movimiento a una pelota que deje el contacto con el manipulador, ¿de acuerdo? Incluso el otro manipulador que estáis viendo, que es como si fuera quien sujeta el váter, ¿no? Para golpear, pues tiene que realizar unos movimientos, unas velocidades y unas aceleraciones concretas para conseguir completar su tarea, ¿no? La de lanzar la bola o la de golpearla, ¿no? Bien, entonces no solo es cuestión de conocer la posición o la posición a lo largo del tiempo, sino teniendo en cuenta ese tiempo, pues también las velocidades, ¿de acuerdo? La velocidad y ya no solo del efector final, sino incluso también de las articulaciones, ¿no? Y evidentemente, como el movimiento, como ya sabemos, los comandos de las órdenes de control, el espacio de la actuación son las variables que tendríamos las consignas que tendríamos que enviar a los motores. Y esos motores, pues, evidentemente, pues son las correspondientes al grado de libertad de cada una de las articulaciones, ¿no? Aquí tenemos otro ejemplo, ¿no? Un manipulador, este es bastante grande, ¿de acuerdo? En el que, pues, por ejemplo, se trata de lanzar un balón de baloncesto hacia canasta, ¿no? Y si es posible, pues, evidentemente aceptar, ¿no? Bueno, pues el movimiento del manipulador, pues, tiene que
que dirigir la bola y conseguir que se permanezca en contacto hasta el momento en el que debería de dejar de estar en contacto, como cuando nosotros lanzamos, ¿no?, con la mano, y para que la bola realice la trayectoria adecuada para entrar perfectamente en el aro, ¿no? Bueno, pues ese movimiento evidentemente también hay que planificarlo, también hay que calcularlo bien y en ese movimiento no solo está implicada la posición del efector final o incluso también de sus articulaciones también, sino las velocidades, ¿no? Las velocidades con las que se realiza el movimiento, las posiciones que se van alcanzando en cada instante de tiempo. ¿De acuerdo? Bien, bueno, pues bueno, vamos a cortar aquí el vídeo, ¿no? Se sigue haciendo este tipo de trayectoria para el lanzamiento, a lo mejor con distintas modalidades. No, prácticamente lo mismo. Bien, bueno, pues con esa idea, la cuestión es, pues, poder determinar, ahora, determinar esas velocidades, ¿de acuerdo? Para poder pues, realizar determinados cálculos, como habéis visto en esas trayectorias de manipuladores, ¿no? Y poder incluso pues, determinar cuestiones importantes, ¿no?, como estas preguntas que se ven aquí, ¿no?, de cuál es la velocidad más rápida que se pueda realizar o imprimir al efector final, ¿no? Cómo depende esas velocidades, ¿no?, a los actuadores que nos permiten tener ese grado de libertad en cada una de las articulaciones, ¿no?, esos motores, ¿de acuerdo? Y evidentemente cómo podemos conseguir esa trayectoria deseada y poder calcularla de forma que se realice con total garantía, ¿no?, de éxito, ¿no?, como hemos visto en los vídeos anteriores, ¿no? Y evidentemente también tendremos que ver, como ya incluso empezamos a hablar, ¿no?, cuando empezamos el modelo cinemático directo, ¿no?, pues que hay, o con el modelo cinemático inverso también, ya estuvimos viendo que habrá una zona que el mecanismo articulado o el manipulador podrá alcanzar. No va a poder alcanzar cualquier zona del espacio, igual que nosotros con nuestros brazos, pues tenemos un radio de acción en el que, un espacio en el que nuestra mano puede alcanzar algún objeto que esté cerca nuestra, pero no podemos alcanzar a una distancia que no nos permita pues la longitud de nuestro brazo, ¿de acuerdo? Bien, bueno, entonces, aquí ya la cuestión, la pregunta, ¿no?, ya que hemos estado estudiando anteriormente con el modelo cinemático, inverso y directo, las posiciones de las articulaciones y posiciones del efector final, ahora se trata de establecer esa relación entre el efector final y las articulaciones, pero ahora en términos de velocidad, ¿de acuerdo? No solo de posición. La exposición ya lo hemos estudiado y lo podemos obtener a través de los modelos que hemos estudiado, el modelo cinemático directo y el inverso, y ahora se trata de estudiar las velocidades, ¿no? Y cómo se relaciona la velocidad del efector final con las velocidades también de las articulaciones, para poder calcular todas las velocidades que se producen en el efector, en el manipulador a lo largo del tiempo, y qué configuraciones por las que tiene que ir pasando el manipulador, ¿no? En qué valor de articulaciones, ¿no? Bueno, pues para conseguir una relación entre la velocidad del efector final, ¿no?, que vamos a llamar V sub E, ¿vale? A partir de ahora, pues entre la velocidad del efector final y las velocidades de las articulaciones, pues tenemos que buscar esa relación, ¿de acuerdo? Bueno, pues esa relación tiene que ser algo como una relación que, si fuera una relación así lineal como esta que vemos aquí, pues fenómeno, fantástico, ¿vale? Bueno, ¿cómo conseguimos esa relación? Ahí estamos viendo una relación que está dada, pues aquí tenemos la velocidad del efector final, como hemos hablado, F sub E, y esta Q punto es la derivada de la posición articular. Es decir, si como posición articular la expresamos toda en un vector, ¿no?, que están todas las articulaciones, pues, y le llamamos Q, pues esa sería la posición articular y la derivada será la velocidad articular, ¿no? Y este término que tenemos aquí, J, pues si aquí tenemos pues un vector con una dimensión
de 3 velocidades lineales y 3 velocidades angulares en el espacio, ¿vale? Pues será un vector de 6. Aquí, pues el número de articulaciones, las que sean, pues esto será una matriz, ¿de acuerdo? Bien, esa matriz que tenemos ahí, pues es la que nos gustaría poder calcular para poder establecer la relación que hay entre la velocidad en la posición y orientación del efector final con las velocidades de cada una de las articulaciones del mecanismo articulado o manipulador. Bien, bueno, esa relación precisamente la tenemos a través del modelo cinemático directo. Es lo que empezamos a hacer hace 2 semanas, en el que tenemos una función que nos relaciona pues todas las variables, o sea, perdón, la posición y orientación del efector final en el espacio, posición y orientación, ¿de acuerdo? A través de una función que nosotros determinamos a través del modelo cinemático directo, que depende de las articulaciones de nuestro mecanismo, ¿de acuerdo? Por lo tanto, aquí lo que se expresa como estos 3 ángulos, si acordáis, cuando hablamos de la orientación en el espacio, nosotros lo representamos en una matriz de rotación, ¿vale? Pero ya dijimos que la matriz de rotación es redundante porque tiene una matriz 3×3, por lo tanto, tiene 9 valores, pero para definir una orientación en el espacio hace falta solo 3 ángulos, ¿no? Bueno, pues estos 3 ángulos son 3 ángulos que estaría expresado pues en ángulos de Euler, por ejemplo, Z y Z, ¿de acuerdo? Que es el que se suele utilizar. Bueno, pues serían 3 ángulos expresados en esa modalidad de ángulos de Euler, como ya hemos hablado cuando empezamos a hablar de la forma de representación de la orientación, ¿de acuerdo? Bien, y esos ángulos, evidentemente, como ya hemos visto, se pueden obtener de la matriz de rotación, ¿no? Ya lo hicimos incluso en la primera lección de introducción. Bueno, pues, ya que tenemos esa relación, esa función que nos relaciona todo eso a las variables articulares con la posición y orientación del efector final, pues para relacionar las velocidades podría ser algo sencillo, ¿no? Es decir, si de la posición nosotros la derivamos respecto al tiempo, tenemos velocidad, ¿de acuerdo? Sí, ¿no? Vale, pues entonces, una matriz jacobiana, ¿no? Se conoce una matriz jacobiana, un término matemático, es decir, una matriz en la que sus elementos son derivadas parciales respecto a una determinada variable, ¿de acuerdo? Bien, pues en el caso en el que nosotros nos encontramos, esa matriz jacobiana será la matriz que tenemos de transformación del modelo cinemático directo, en el que cada función, como por ejemplo F1, aquí en esta primera fila, la derivamos derivada parcial respecto a cada una de las articulaciones, ¿de acuerdo? Y así seguimos hasta la última función F6, ¿no? También derivada respecto a cada una de las articulaciones. Es decir, pues tendríamos esas 6 funciones, ¿vale? Que son las que forman parte de la matriz del modelo cinemático directo, que si acordáis, pues conseguimos una matriz en el modelo cinemático directo final entre el sistema de referencia base, 0 normalmente, y 6, que es la herramienta, ¿vale? O H, y conseguimos una matriz que tiene que es una matriz de dimensión en función del número de articulaciones, ¿no? Pues tendrá una determinada dimensión, ¿no? Por el número de articulaciones en cuanto al número de columnas, y el número de filas, pues la posición y orientación en el espacio del efector final. Si nosotros derivado esas funciones respecto a cada una de las variables, pues tendríamos otra matriz, y esa matriz sería la matriz jacobiana, ¿de acuerdo? Y entonces ya sí que podríamos decir que hemos conseguido una relación entre las velocidades del efector final y las velocidades articulares, multiplicando por una matriz que es la matriz jacobiana, que es esa derivada de la matriz que sostiene el modelo cinemático directo, derivada parcial respecto a cada una de las articulaciones, ¿de acuerdo? Aquí tendríamos la de la articulación respecto a la articulación 1, y así seguiríamos hasta la articulación n. Y tendríamos la derivada de todas esas funciones que forman parte del modelo cinemático directo, ¿de acuerdo? Pues ya está, ya tendríamos esa relación, ¿de acuerdo? Bien, esa matriz jacobiana
no es sencillo de calcular, ¿vale? Es decir, porque tendríamos, si acordáis, esas funciones son funciones trigonométricas complejas de varios ángulos, que esos ángulos corresponden, bueno, articulaciones prismáticas. Y si son de rotación, pues serían ángulos, ¿no? Y tendríamos relaciones no lineales complicadas con funciones trigonométricas y puede ser difícil de obtener. Pero bueno, una derivada siempre se sabe hacer, ¿no? Entonces, pues tampoco tiene que ser tampoco es tan complicado, ¿no? Y además hay otras razones también de por qué esta matriz, pues tampoco es muy útil también cuando hablamos de la matriz jacobiana, ¿vale? Y por lo tanto se suele utilizar otra, que es la jacobiana geométrica. Y esa jacobiana geométrica se obtiene por otros medios, no de forma analítica como hemos visto aquí, ¿de acuerdo? Esto sería como el modelo cinemático inverso. Cuando hablamos del modelo analítico, pues esta sería una jacobiana analítica, ¿de acuerdo? Nosotros nos vamos a concentrar en la jacobiana geométrica. Bueno, pues para tratar de conseguir esa jacobiana geométrica, pues nosotros tendremos para un manipulador genérico, ¿no? Pues tendríamos o un manipulador genérico o un mecanismo articulado, como aquí se dice, cualquier mecanismo articulado que no esté, que en cuyo base y extremo pues estén abiertos y el extremo pues tenga libertad para moverse, ¿de acuerdo? Es decir, una cadena abierta, ¿no? Bueno, pues su cinemática directa, que es lo que ya hemos visto, pues se puede escribir como una matriz de transformación homogénea, como la que hemos estado usando hasta ahora, cuya última fila de aquí es todos ceros y un 1, ¿de acuerdo? Esta fila es un vector de posición y esta es un vector de rotación, ¿no? Y depende de la posición articular, la configuración articular, la configuración del manipulador, es decir, la posición en la que está cada una de sus articulaciones. Y nos darán una posición del efector final. ¿De acuerdo? Bien. Bueno, pues perdonadme un momento, que me está sonando algo por aquí, no quiero que nos interrumpa. Bien. Bueno, pues entonces, ¿por dónde íbamos? Pues tendríamos ese mecanismo articulado con su modelo cinemático directo que a partir de una configuración articular Q, pues conseguimos la posición y orientación del efector final. ¿De acuerdo? Ese modelo cinemático directo. Bueno, pues nosotros lo que queremos, bueno, pues ambas cosas, ¿no? La posición del efector final y orientación va a variar si variamos la posición de alguna de sus articulaciones. ¿De acuerdo? Entonces, nuestro objetivo va a ser conseguir encontrar, o sea, calcular la velocidad de ese efector final. Y por lo tanto, podríamos derivarlo, o sea, obtenerlo como una composición de velocidades. ¿De acuerdo? Es decir, nosotros vamos a querer poder conseguir la velocidad lineal del efector final y su velocidad angular. ¿De acuerdo? A eso podríamos dividir esa relación anterior que pondríamos como V sub E igual a J por Q punto, pues en dos ecuaciones, una para la velocidad lineal y otra para la velocidad angular. ¿Vale? Pues podemos dividir ese jacobiano en un jacobiano de posición o de velocidad lineal y otro de orientación, ¿de acuerdo? O de velocidad angular. Es decir, si eso lo expresamos en un vector, el vector V sub E estará formado por la velocidad lineal y la velocidad angular, ¿de acuerdo? ¿No? Y será J, que depende de Q, por Q punto. Y esa matriz jacobiana J pues tendrá una parte de posición y otra de orientación. ¿De acuerdo? Bueno, pues la cuestión sería calcular cuál va a ser esas velocidades del efector final, velocidad lineal y angular, a partir de la velocidad de una de sus articulaciones. ¿De acuerdo? Bien, entonces el método por el que
el método utilizado para obtener este jacobiano geométrico, se trata de relacionar las velocidades de cada una de las articulaciones y cómo contribuyen a la velocidad lineal y angular del efector final. Es decir, propagar esas velocidades a través del mecanismo y sumarlas para tener el efecto tener como resultado la velocidad en el efector final. ¿De acuerdo? Bueno, antes de empezar a hacer eso, lo primero, claro, que una cosa que nos vamos a encontrar es a ver cómo derivamos la matriz de rotación. Como estamos hablando de velocidades, pues igual que al principio hacíamos el jacobiano analítico derivando, pues tendremos que obtener la matriz de rotación, la vamos a tener que derivar. Por lo tanto, primero nos vamos a parar ahí. ¿De acuerdo? Bueno, entonces, si consideramos una matriz de rotación que varía con el tiempo, en función del tiempo, bueno, como es ortonormal, pues la matriz de rotación multiplicada por su traspuesta va a ser la matriz de identidad. Es la propiedad que se deriva de una matriz ortonormal. ¿De acuerdo? Bueno, más bien ortogonal, ¿no? ¿Vale? Bueno, pues si una matriz como esa, si esa matriz, por ejemplo, la derivamos respecto al tiempo, pues tendríamos la derivada de R más R por la derivada de R traspuesta, ¿vale? Bien, bueno, pues al derivarla, aquí la derivada de la matriz de identidad, pues es una matriz nula, ¿de acuerdo? Bueno, pues tendríamos que, ya tenemos aquí una relación que si llamamos S de T a la multiplicación de R punto por R traspuesta, ¿vale? Que es que es precisamente lo que nos encontramos aquí, pues resulta que esta sería S, ¿de acuerdo? Y esta sería S traspuesta, ¿de acuerdo? Y S más S a la matriz, es decir, sustituyendo esto, pues resulta que esa matriz S es antisimétrica, ¿de acuerdo? Una matriz antisimétrica significa que esa matriz sumada a la matriz traspuesta nos da la matriz nula, ¿de acuerdo? Bueno, pues una propiedad interesante. Entonces, si ahora multiplicamos por R en ambos lados de la definición de la matriz S, que es R punto por R traspuesta, pues tendríamos, perdón, me he pasado hacia atrás, tendríamos, ¿no? Que es esta de aquí, me he ido atrás, pero bueno, lo teníamos aquí. ¿Qué tendríamos? Pues esto multiplicado por R traspuesta, ¿de acuerdo? No, perdón, por R he dicho, ¿no? Sí. Pues entonces tendríamos que R traspuesta por R, pues sería la matriz de identidad, ¿no? Que es lo que teníamos aquí al principio. Pues, por lo tanto, nos queda R punto y en este lado nos queda S por R. Es decir, nos queda esto. Es como si hubiéramos despejado y resulta que la derivada de la matriz R es S por R. Ya tenemos la derivada. ¿De acuerdo? Bien, ¿y esto por qué lo hacemos? Porque si nosotros consideramos pues, un determinado vector de posición P, ¿de acuerdo? Constante, ¿no? Y un vector P que rotado ese vector P', ¿vale? Si nosotros queremos conocer la velocidad, tendríamos que derivar esa ecuación. Es decir, nosotros aquí estamos estableciendo una relación entre un vector de posición y otro en un sistema que está girado, ¿de acuerdo? Si nosotros queremos tener la derivada respecto al tiempo de P, de ese vector de posición, tendríamos que derivar, ¿vale? Si derivamos lo que tenemos aquí arriba, lo que tendríamos que P punto es R punto por P', ¿vale? Porque hemos dicho que P es constante, por lo tanto no se mueve, ¿no? Vale, pues aquí tenemos R punto. Y bueno, ¿y qué es R punto? Bueno, pues ya lo hemos tenido antes. Resulta que P punto será S por R. ¿De acuerdo? Bien, pues si resulta que tenemos una determinada velocidad angular, omega de t, ¿de acuerdo? En el sistema de referencia, ¿no? Dado por la rotación R, respecto al sistema de referencia base, en un determinado instante de tiempo, pues podríamos expresar esa rotación como omega de t por R de t. ¿De acuerdo?
donde esa omega de t va a ser, teniendo en cuenta que cada uno va a ser una rotación en cada uno de los ejes, pues se podría expresar, ¿no? Ese producto sería, como multiplicar ese producto escalar, pues sería de este vector por esa matriz, pues sería como multiplicar la matriz S por R, ¿no? Porque lo hemos sustituido así aquí, ¿no? ¿Vale? Pues sería como si S estuviera definida como esta matriz que vemos aquí, en el que tendríamos el giro, la velocidad angular alrededor del eje X, la velocidad angular alrededor del eje Y y la velocidad angular en el eje Z. ¿Vale? Y esa matriz S es la que nos está definiendo, pues, la rotación en el espacio, ¿de acuerdo? De ese vector. Bien. Ricardo, Bueno, ¿me escuchas? sí, sí. Entonces, cuando pone que W... Sí, W es este vector de aquí abajo, ¿no? ¿Te refieres? ¿Sí? Álvaro, no se te escucha. Se te ha cortado la... No, no se escucha nada. Estaba preguntando y se ha cortado. No sé si tienen un problema de conexión. Y Ricardo, ayer se le caía la conexión y se salía de clase. ¿Cómo? Ayer se le caía la conexión también. ¿A quién? ¿A Álvaro? Álvaro. Ah, bueno. Sí, que está saliendo ahora. Sí, es que me ha extrañado que estaba hablando y se ha cortado. No sé si... Bueno, ahora cuando vuelva, que vuelva a preguntar y como ahora tengo que volver a poner la presentación. Bien, está aquí en los equipos. Que tengo que volver aquí para elegir. Ah, se me ha salido la presentación. Un momento. Bueno, voy a seguir por donde estábamos mientras vuelve vuestro compañero y pueda preguntar. Sí, ya he vuelto. Ah, ya está, ¿no? Sí, pues ahora te escuchamos. Que abajo del todo, cuando pone que la velocidad angular por R por P, esa multiplicación es si es un producto vectorial o un producto escalar. ¿Esta multiplicación? Sí. Sí, sería un producto, no un producto escalar. Por la matriz. Y también resultaría si tú, por eso se define esta matriz S para la multiplicación de S por R, ¿no? Este producto así, con este vector, sería como este producto de estas dos matrices, S por R, con esta matriz. Claro, pero arriba es un producto escalar y abajo es vectorial, ¿no? Sí, sí, sí. Porque aquí lo hemos expresado como un vector y aquí es una matriz. Ah, vale, vale. ¿Vale? Y entonces, para que ese producto de un vector de giro, que esté especificando el giro respecto al sistema de referencia X y Z, ¿vale? Pues para que se pueda expresar en forma matricial, pues la matriz debería ser de esta forma que está aquí, que es la matriz S. ¿Vale? Entonces, sí, de esta forma, esa matriz de S por R sería la misma multiplicación que tenemos aquí abajo. Vale, vale. ¿Vale? Y el eje de giro sería el que está definido por este vector omega. ¿De acuerdo? Vale, de acuerdo, gracias. Muy bien, bueno, pues bien, pues ya que tenemos eso claro, hemos visto cómo es la derivada de una matriz de rotación, que no es nada fácil, ¿vale? Y ya la tenemos derivada y vemos que nos define un giro, una velocidad angular, ¿de acuerdo? Respecto a unos ejes coordenados base, ¿no? X y Z. Bueno, pues ya podremos plantear cuál es la forma en la que vamos a abordar para obtener ese modelo geométrico. Bien, bueno,
Pues utilizando, pues, por ejemplo, DH1, es decir, el modelo cinemático definido por Dennehy-Hattenberg, ¿no? El estándar, ¿de acuerdo? No el modificado 2, pero bueno, se podría hacer con el 2 perfectamente, ¿vale? Pues se trataría de, si nosotros tenemos un determinado eslabón, ¿vale? Que une dos articulaciones, como se ve aquí, I e I más 1, en DH1, pues eso serían el eje I menos 1 e I, ¿de acuerdo? Bueno, pues respecto al sistema de referencia base, pues la posición de esa articulación I menos 1, pues va a estar en una determinada posición en el espacio, P de I menos 1, ¿de acuerdo? Referenciado al sistema de referencia 0. Y la posición del eje I más 1 estará en una posición en el espacio determinada por un vector de posición P sub I, ¿de acuerdo? Respecto al sistema de referencia base 0. Y el vector, este que expresamos aquí como R de I menos 1 I, es el vector que nos representa la posición relativa del sistema de referencia I respecto al I menos 1, ¿de acuerdo? Entonces, este I menos 1 I se refiere al vector de posición relativa del eje I respecto al I menos 1, ¿vale? Como se expresa aquí, ¿no? Pues podría estar referenciado al sistema I menos 1, ¿vale? O al sistema 0 también, como ya sabemos, ¿no? Bien, pues entonces, si nosotros ponemos pues, P de I menos 1, pues eso sería la posición que hemos dicho la posición del eje del sistema de referencia I menos 1, que es del eje I, de la articulación I, ¿vale? Respecto al sistema de referencia base. Y nosotros le pondríamos aquí un 0, ¿de acuerdo? Como le poníamos, ¿no? Respecto al sistema 0. Pero por sencillez, para no cargar mucho la notación, el superíndice 0 se lo vamos a obviar, ¿vale? Y entonces, cuando no aparezca ninguna indicación, es el vector de posición del sistema de referencia I-1 que corresponde a la articulación I respecto al sistema base, ¿vale? Expresado en el sistema de referencia base. Por lo tanto, este superíndice no lo vamos a utilizar para no complicar la notación. ¿De acuerdo? ¿Y por qué ponemos esto así? Porque lo que vamos a hacer es ir calculando las velocidades en cada una de las articulaciones hasta el efector final, para ver finalmente cuál es la velocidad en el efector final, que es la que queremos obtener. ¿De acuerdo? Y tener una relación entre la velocidad del efector final y cada una de las articulaciones. Bien, entonces, para una situación en la que tenemos, pues, un eslabón I que une los ejes o articulaciones I e I más 1, ¿de acuerdo? Con un sistema de referencia I menos 1, I, pues podemos decir que P sub I, ¿no? Este vector que nos define dónde está el sistema de referencia I, es la suma de este vector P sub I menos 1, ¿vale? Más este vector RI menos 1I, ¿vale? Pero como si R menos 1, si R de I menos 1I está expresado respecto al sistema de referencia I menos 1, ¿vale? Para pasarlo al sistema de referencia 0, pues tendremos que multiplicarlo por la correspondiente matriz de rotación, ¿vale? Del sistema de referencia I menos 1, ¿de acuerdo? Así que podríamos escribir esta relación entre esos vectores que estamos viendo aquí. Bien, bueno, pues vamos a tener la velocidad. Como hemos hablado antes, pues ya simplemente en la derivada. En la derivada de este vector, que lo que nos va a dar es derivada de P sub I, nos va a dar la derivada de P sub I menos 1, ¿vale? Y la derivada de este término de aquí, que va a ser más complicado, porque claro, aquí la derivada de esto es sencillo, pero la derivada de aquí ya un poquito más complicado. Como veis, por esa razón hemos estado antes derivando la matriz de rotación. Bien, como hemos visto antes, esa derivada pues tendríamos que sería la suma de la derivada del vector y luego la derivada de la matriz, más la derivada de la matriz, esta sería R punto de I menos 1,
por el vector, ¿vale? Que eso es como lo hemos obtenido finalmente aquí, ¿de acuerdo? Esta que tenemos aquí abajo. ¿De acuerdo? Bien, bueno, eso también lo podemos reescribir como que tendríamos el vector, la derivada de pi menos 1. Esta sería una velocidad de rotación, ¿de acuerdo? Está girando ese vector respecto al sistema de referencia base. Y el otro término que tenemos aquí de R punto, ¿de acuerdo? Sería la velocidad del eslabón I, la velocidad del eslabón I, pero el sistema de referencia I respecto al I menos 1, ¿vale? Aquí tendríamos una velocidad lineal y aquí una de giro. ¿De acuerdo? Eso en cuanto a velocidad lineal, ¿no? Porque aquí lo que tenemos es velocidad lineal. La derivada del vector, pues ya está. Bueno, de forma análoga, si lo hacemos para simplemente la velocidad angular, también se podría demostrar de la misma forma que la velocidad angular del sistema de referencia I se puede calcular respecto al I menos 1 más R de I menos 1 por la velocidad angular relativa entre I e I menos 1. ¿De acuerdo? Bien. Y esto, si con esta matriz de rotación, porque lo tenemos expresado en el I-1, pero si esa velocidad de giro la expresamos en el sistema 0, pues simplemente sería que la velocidad angular del sistema I, pues sería la velocidad angular del sistema de referencia I-1 más la velocidad angular relativa entre I-1 e I expresado en el sistema de referencia 0. ¿De acuerdo? Que es lo mismo que hemos hecho aquí, con la velocidad lineal. La velocidad lineal es la derivada de R, pero si en lugar está expresado respecto al sistema I-1 está respecto al 0, pues claro, esta matriz de rotación tampoco ya no la necesitaríamos y la tendríamos como R punto de I-1, I, ¿vale? Y ese R punto de I-1, I es la velocidad relativa entre los dos sistemas de referencia, expresado en el sistema de referencia 0, ¿de acuerdo? Bien, pues resulta que así conseguimos dos expresiones que nos expresan la velocidad lineal y angular de un determinado sistema de referencia I, ¿de acuerdo? Pero claro, eso va a depender de cómo sea de cómo sea el grado de libertad, ¿de acuerdo? Va a depender de cómo sea el grado de libertad. Si es esa articulación puede ser prismática, puede ser de revolución, ¿de acuerdo? Y en función de cómo sea cada una de ellas, pues nos va a dar un resultado distinto, ¿no? Si sustituimos en estas ecuaciones o cada una tiene una partícula diferente, ¿no? Una va a permitir el movimiento lineal y la otra rotación de un sistema de referencia respecto al anterior, es decir, porque ese sería el grado de libertad de la articulación. Entonces, pues, las ecuaciones se nos van a ser diferentes, ¿vale? Por ejemplo, supongamos que tenemos una una articulación prismática, ¿vale? Si tenemos una articulación prismática y queremos calcular la orientación, ¿de acuerdo?, de ese sistema I respecto al I-1, pues resulta que en una articulación prismática que solo tiene un movimiento lineal, pues no vamos a tener una rotación del sistema I respecto al I-1, porque solo se mueve en la dirección longitudinal, ¿de acuerdo? Por lo tanto, ahí podríamos directamente decir que sabemos que la velocidad angular relativa del sistema I respecto a I-1 no hay giro, solo hay movimiento lineal. Por lo tanto, va a ser 0. Y la velocidad lineal también la vamos a conocer, porque va a ser precisamente, como sabéis, el eje Z siempre se pone en la dirección del eje. En este caso, el eje es prismático, pues se pone en la dirección de elongación o retracción de esa articulación prismática. Por lo tanto, la velocidad lineal pues, va a ser la velocidad con la que avanza o se retrae la articulación, ¿vale?, en la dirección Z de I-1, ¿vale? Pues teniendo en cuenta estas particularidades para una articulación prismática, si sustituimos las ecuaciones que teníamos antes, se nos queda que la velocidad angular relativa entre
para una articulación prismática, ¿no? Entre los ejes y menos 1 en los extremos, pues se conserva la misma velocidad angular, es decir, porque esa articulación no añade velocidad angular, pues se quedará con la misma velocidad angular que tiene ya la articulación anterior, ¿vale? No suma nada, ninguna velocidad angular nueva en una articulación prismática, lo que es lógico, ¿verdad? Y en cuanto a la velocidad lineal, pues tendremos que la velocidad lineal del sistema de referencia I, pues será la de la velocidad angular del sistema de referencia I menos 1 más la velocidad lineal que aporta la articulación prismática, ¿no? A lo largo de ese eje Z, I menos 1, más el giro que ya está produciendo la velocidad angular que ya tiene el sistema de referencia I, ¿no? Sobre el vector de posición I menos 1. ¿De acuerdo? Es decir, ¿cómo se propagan las velocidades a través de una articulación, una única articulación prismática? Pues si nosotros nos referimos al sistema de referencia base, pues si tenemos una articulación prismática, voy a hacer aquí un dibujo, ¿no? Espero que sirva un poco para aclarar la situación, ¿no? Tengo una articulación prismática que pues gira en esta, se elonga o se retrae, ¿no? Y aquí tendríamos el sistema de referencia I menos 1, perdón, y este sistema de referencia I. Evidentemente, esta es la dirección Z de I menos 1, ¿vale? Porque es la dirección de la articulación, ¿vale? Es decir, respecto al sistema I menos 1, lo único que aporta la articulación es una velocidad lineal en esta dirección, ¿vale? Por eso, en velocidad angular no tiene. Y es decir, la velocidad angular que ya de por sí tiene omega de I menos 1, pues en omega de I, la velocidad angular en I, pues será exactamente igual que la que pueda tener omega de I menos 1. ¿De acuerdo? Porque no aporta nada esta articulación en cuanto a giro. Está claro, ¿no? Y en cuanto a velocidad lineal, pues claro, ese vector de posición relativo entre I e I menos 1, pues va a rotar, ¿no? Porque ya tiene una velocidad angular, si la tiene I menos 1, ¿vale? Por eso aparece este término de aquí, ¿vale? Y esta es la velocidad lineal que suma, ¿no? Por el hecho de la articulación prismática. ¿Se entiende, no? Y esto solo directamente se deriva de esta ecuación anterior que hemos tenido antes, ¿de acuerdo? Bueno, bien, ¿qué pasa con una articulación de giro? ¿De acuerdo? En este caso, pues tenemos una articulación en la que pues, puede girar un ángulo θ, ¿de acuerdo? Y aquí tendríamos I menos 1 y aquí sería en el extremo, pues tendríamos I, ¿no? Este sería el enlace I, ¿vale? Como hemos visto antes, ¿no? Bien, pues esta es un giro, ¿no? Este tipo de articulación es un giro puro en este punto, ¿no? En el sistema de referencia I menos 1, ¿vale? Bueno, pues la velocidad angular relativa entre I e I menos 1, en este caso, anteriormente no había, ¿de acuerdo? Porque solo había movimiento lineal. En este caso sí hay giro. Pues precisamente la velocidad angular relativa entre I e I menos 1 es puramente el giro de la articulación, ¿vale? Y como el giro de la rotación, siempre, perdón, el giro de la rotación, incluso también el desplazamiento prismático, siempre son a lo largo del eje Z, porque en el modelo cinemático directo ponemos los ejes Z en la dirección del movimiento, ¿vale? Pues sería un giro alrededor del eje Z y menos 1, ¿vale? Que es donde se está produciendo el giro de la articulación. Vale, bueno, pues eso en cuanto a orientación, pues está claro que en este caso la orientación relativa, pues es una rotación, simplemente es la rotación de la propia articulación. Y luego en cuanto a velocidad lineal relativa, pues lo que tenemos es básicamente esa rotación relativa, ¿vale? Es decir, el sistema, el vector R, I menos 1, perdón, el vector I e I menos 1, que será este, I menos 1, I, ¿de acuerdo?
pues lo que está es girando respecto al punto este base, ¿no? En cuanto a movimiento relativo respecto al sistema I-1, ¿vale? Pues simplemente una rotación, aquí lo tenemos, ¿vale? Y la rotación es esta que tenemos aquí, que es la rotación que ejerce la articulación. Bueno, pues teniendo en cuenta eso, si queremos calcular qué velocidades angulares y lineales aporta, ¿no?, respecto al sistema de referencia base, es una articulación de rotación, pues tendríamos que la velocidad angular, pues será la velocidad angular que tiene, pues el eje I-1 más la rotación que aporta la articulación, ¿de acuerdo? Y en cuanto a velocidad lineal, pues tendrá la velocidad lineal que tienes el eje I-1 más la aportación a la velocidad lineal la aportación de la velocidad lineal de la articulación de rotación, ¿no? Es decir, pues sería este omega sub i por el vector de posición relativo entre I-1 e I. ¿De acuerdo? Bien, pues entonces tenemos ya expresiones para articulaciones prismáticas y articulaciones de rotación. Entonces, para calcular el jacobiano por método geométrico, pues podemos ir paso a paso, por articulación, e ir determinando qué velocidades va aportando cada articulación a finalmente la velocidad lineal y angular, ¿de acuerdo? Habitualmente, bueno, para hacerlo más sencillo, pues se suele poner la velocidad lineal por un lado y la angular por otro, ¿vale? Bien, bueno, pues si hablamos de la velocidad lineal, ¿no? Podemos decir, esa velocidad lineal, pues evidentemente, la velocidad lineal del efector final va a ser la suma de todas las velocidades que me van aportando cada una de las articulaciones hasta la última, ¿de acuerdo? Pues entonces tengo que hacer un sumatorio de todas esas aportaciones de velocidad a lo largo de todo el mecanismo, de todas las articulaciones, ¿de acuerdo? Y nos va a establecer esa relación con las velocidades de las articulaciones, ¿no? Es decir, ahí vamos a tener los jacobianos, ¿de acuerdo? Bien, y ese jacobiano que hemos dicho va a ser diferente si se trata de que la articulación I-ésima es prismática o de revolución, porque ya lo hemos visto antes, ¿no? En el caso de una prismática, pues no hay velocidad angular, no aporta velocidad angular ninguna, solo lineal. De una revolución, pues tiene un giro que depende de la articulación directamente y habrá una velocidad lineal que se debe a ese giro que se está aportando en el extremo, pues la articulación, ¿de acuerdo? Bueno, bien, bueno, pues haciendo toda esa suma a lo largo de todo el mecanismo ya tendríamos la velocidad del efector final respecto al sistema de referencia base, sumando las velocidades lineales de cada una de las articulaciones. ¿De acuerdo? Bien, entonces, pues tendríamos para una articulación prismática. Bueno, pues ese jacobiano de posición, pues si hemos dicho que es de punto de I por z de I-1, pues el jacobiano directamente es el eje Z, ¿vale? Porque Q punto es de punto, que es la variable de la articular, ¿de acuerdo? Y en el caso de una de revolución, pues hemos dicho que ese QI punto por JPI, ¿de acuerdo? El jacobiano, pues es todo esto que tenemos aquí, ¿vale? Es decir, el omega de I-1 por I, es decir, la rotación relativa entre I-1 e I, producto vectorial por el vector R de I-1 hasta el efector final, ¿de acuerdo? Bien, bueno, pues esa es precisamente, esa rotación relativa es una rotación debido a el ángulo de rotación de la articulación, ¿vale? Multiplicado por ese vector posición. ¿Ese vector posición cuál es? Pues ese vector posición va a ser desde el sistema 0 hasta el efector final, el vector de posición es P sub E, ¿de acuerdo? Respecto al sistema de la articulación I-1, ¿vale?
será P de I-1 y este es el relativo que hemos dicho, R de I-1E, que es de efector final, ¿de acuerdo? Bueno, pues R de I, este R de I-1E, pues va a ser la recta, ¿de acuerdo?, de este vector menos este de aquí, ¿no? Porque eso es simplemente una suma vectorial, ¿no? Pues la recta de este vector y este nos da este tercer vector. Pues simplemente eso. Tendríamos que determinar el vector posición del efector final y el vector posición de la articulación I-1. ¿De acuerdo? Restamos esos dos vectores y el producto escalar con el eje Z de I-1, ¿vale? Multiplicado por θ sub i punto, pues sería directamente este término. Es decir, que si quitamos de aquí la articulación, pues la quitamos de aquí, ¿vale? Y sería que este sería el jacobiano de posición para una matriz de rotación. Perdón, una articulación de rotación, ¿de acuerdo? Bien, esto en cuanto a la posición. Perdón, en cuanto a los jacobianos de posición, ¿vale? Nos quedan todavía los de giro, ¿vale? Los de orientación, es decir, los de velocidad angular. Bueno, pues para la velocidad angular también tendríamos una expresión general, ¿no? Es decir, haríamos una sumatoria de cómo aporta cada una de las articulaciones a lo largo de todo el mecanismo hasta llegar al efector final, ¿vale? Esa suma. Es decir, y aquí tendríamos, pues, el jacobiano de orientación. Pues haciendo lo mismo para una articulación prismática o de rotación, pues tendríamos lo mismo, ¿no? Es decir, para una prismática ya hemos dicho que la orientación es 0, ¿no? En lo que estuvimos anteriormente, ¿no? Cuando estábamos viendo la matriz de rotación. La rotación relativa es 0. ¿De acuerdo? Por lo tanto, el jacobiano de orientación, para cuando tengamos una matriz de prismática, pues será 0. ¿Vale? Esa orientación relativa, pues no tiene giro. Bien. Y si es de rotación, evidentemente sí tendrá. Y esa rotación es directamente, pues la rotación a lo largo del eje Z y -1, que es el giro de la articulación. ¿Vale? Por lo tanto, pues el jacobiano de orientación es el vector Z y -1. El eje respecto al que está girando. ¿De acuerdo? Bueno, pues eso, pues para terminar, si resumimos, pues nosotros podríamos construir un jacobiano geométrico poniendo en cada posición el jacobiano correspondiente a cada articulación, ¿de acuerdo?, para la posición y la orientación. Articulación 1, articulación 2, así hasta llegar hasta la última articulación. Y así completamos la matriz del jacobiano geométrico, ¿vale? Donde, como ya hemos visto antes, pues resumiendo, cuando la articulación sea prismática, ¿de acuerdo? Pues el jacobiano de posición será Z de I-1 y el de orientación 0, ¿vale? Y cuando la articulación sea de rotación, pues el jacobiano de posición será Z de I-1 producto vectorial de P sub E menos P sub I-1, ¿de acuerdo? Y el jacobiano de orientación será Z de I-1. Y de esa forma podemos ir componiendo la matriz jacobiana. ¿De acuerdo? Bueno, pues por resumir hemos visto cómo la matriz jacobiana por método geométrico se construye a través de una propagación de velocidades a lo largo de todo el mecanismo, ¿no? Desde la primera articulación hasta la última, hasta llegar al efector final. Estamos viendo sobre el efector final la contribución de cada articulación a la velocidad lineal y angular del efector final, ¿vale? Y hemos llegado, pues, a que, dependiendo de la articulación, pues tendríamos una velocidad lineal y angular, ¿vale?, que nos va a dar un jacobiano de posición y orientación en el caso de una articulación prismática y para el caso de una articulación de rotación, ¿vale? Entonces, en cada una de las posiciones de la matriz jacobiana, pues para cada articulación iremos poniendo el correspondiente a si es de
una articulación prismática de revolución. Y así hasta la última articulación y ya tendríamos completa la matriz jacobiana, geométrica. ¿De acuerdo? Bueno, eso se ve mejor con un ejemplo, ¿vale? Como siempre, ¿no? Como hemos visto en las lecciones anteriores, el modelo cinemático directo y el inverso, ¿no? Bueno, pues imaginaros este manipulador en el plano, que ya os suena de antes, ¿verdad? Y espero que el modelo cinemático inverso que propusimos la semana anterior, pues lo tengáis resuelto y si no, os va a hacer falta, ¿no? Bien. Bueno, pues este manipulador tiene 3 grados de libertad y está en el plano. Solo se puede mover dentro de este plano, el plano del dibujo, ¿de acuerdo? Bien, pues tiene 3 articulaciones. Tendríamos la articulación θ1, la articulación θ2 y la articulación θ3. ¿De acuerdo? Son 3 articulaciones de rotación. Pues ya como sabéis, pues si nos vamos al jacobiano geométrico, pues directamente necesitamos irnos a las ecuaciones de velocidad lineal y angular para articulaciones de rotación, ¿vale? Bien, bueno, pues tenemos el sistema de referencia 0, respecto al que nos referiremos todos, ¿de acuerdo? Aquí tendríamos para el sistema de referencia 1, 2 y el 3, ¿de acuerdo? Y el modelo cinemático directo, si lo tenéis, y además ahora falta también para los problemas que vamos a plantear hoy, ¿de acuerdo? Como esa multiplicación de las matrices, el modelo cinemático directo de este mecanismo, pues sería este que veis aquí, ¿de acuerdo? Bien, bueno, ¿cómo obtenemos el jacobiano geométrico? Bueno, pues directamente nos vamos a ese resultado resumen que teníamos antes, ¿de acuerdo? Al que llegamos anteriormente, que es este que tenemos aquí. Y decir, bueno, yo tengo esto para las articulaciones prismáticas y de rotación. Por lo tanto, voy a ir sustituyendo y poniendo en el jacobiano. ¿Qué pasa? ¿Que el jacobiano es todo rotación? Pues bueno, pues no son estas. Necesitamos estas para cada una de las articulaciones. Vale, pues empecemos. Articulación 0. Perdón, articulación 1. ¿No? Primera posición. Articulación 1. ¿Vale? Pues para articulación 1 será z de i menos 1 es z0. ¿Vale? Estamos en articulación 1. De i menos 1 es 0. Será vector z0 por p sub e menos p sub i menos 1. P sub e, p sub 3. ¿Vale? Es decir, vector posición del efector final. P sub e menos P sub i menos 1, ¿vale? Será P sub 0, porque es el sistema de referencia 0, ¿vale? Bien, y el eje Z de i menos 1 es Z0, ¿vale? Vámonos a la segunda articulación. Segunda articulación, Z de i menos 1 es Z1. Estamos en la segunda articulación. De nuevo, vector P sub e es P sub 3, ¿de acuerdo? Y P de i menos 1, en este caso es P sub 1, ¿de acuerdo? Y el eje Z es Z1. Seguimos y tendríamos que Z2, ¿de acuerdo? Z de i menos 1, estamos en la tercera articulación ya, y tendríamos P sub 3 menos P sub 2, ¿de acuerdo? Y Z2. Y así ya tendríamos el jacobiano de posición y orientación para la tercera articulación. 3 articulaciones, ya hemos terminado. Esa es la matriz jacobiana, ¿vale? Bueno, vamos a obtener ya los valores reales, ¿no? Concretos, porque hemos puesto solo vectores de posición y ejes, ¿no? Bueno, ¿cuál es el vector P sub 0? Pues todo, 0, ¿vale? Es decir, si el vector P sub 0, si estamos en 0, pues el vector P sub 0 es 0, ¿vale? Vector P sub 1, pues el vector P sub 1 será el vector de aquí hasta aquí, P sub 1. Este vector. Y este vector, ¿por qué está definido? Por este punto de aquí, ¿no? ¿Este punto qué es? Está solo definido por este ángulo. Y será el coseno y el seno, ¿de acuerdo? Serían las componentes de este extremo del vector, ¿no? ¿Vale? Pues entonces, el vector P sub 1, que básicamente es el modelo cinemático directo, es decir, sería A sub 1 coseno de 1, A sub 1 seno de 1, de θ 1, ¿verdad? 0 en Z, ¿vale? Vector P sub 2. El vector P sub 2 es este de aquí, ¿de acuerdo? Bueno, pues este vector P sub 2 ya es más complicado, ¿no? Porque tendríamos este punto y luego este de aquí, ¿vale?
Es como si sumáramos este vector y este de aquí, ¿vale? Y este respecto a este, pues estaría dado por el ángulo θ sub 2, ¿vale? Bien, pues si hacemos eso, pues sería que el vector P sub 2 es componente en X, sería A1 coseno de θ 1 más A2 por el coseno de θ 2, ¿vale? Perdón, de los dos ángulos, coseno de 1 y coseno de 2, ¿vale? La suma de los dos ángulos, ¿vale? Bien, si hacemos lo mismo con el componente Y, será esta de aquí, perdón, que lo estoy tachando en lugar de rodearlo, A1 seno de 1 más A2 por seno de θ 1 más θ 2, y el vector P sub 3 es el vector que nos lleva desde el origen hasta el efector final, que es este que tenemos aquí, ¿vale? P sub 3. Pues ese sería ya incluyendo el ángulo 3, ¿de acuerdo? La orientación final, si acordáis del modelo cinemático inverso, se veía si este es el ángulo phi de orientación que tiene el efector final respecto al sistema cero, ¿vale? Esto era la suma de los tres ángulos anteriores, ¿no? Pues precisamente, si sabemos eso, pues también incluso más sencillo de calcular el vector P sub 3. Es decir, el vector P sub 3 es A sub 1 coseno de 1 más A sub 2 coseno de θ 1, θ 2 más A sub 3 coseno de θ 1, θ 2 más θ 3, ¿vale? Y lo mismo en Y, pero con el seno. Y ya tenemos los tres vectores, P1, P2, perdón, P0, P1, P2 y P3, los cuatro vectores. ¿Qué pasa con Z? Pues Z, Z0, Z1 y Z2 son todos iguales, son de rotación, son paralelos. Es decir, los ejes Z, que van a la dirección de los ejes de rotación de las articulaciones, pues son perpendiculares al plano, ¿vale? Son todos paralelos, son todos iguales. Y son perpendiculares al plano, por lo tanto es dirección el eje Z, ¿vale? Pues será 0, 0, 1. ¿Vale? Como veis, como es normal, el manipulador se está moviendo en el plano, por lo tanto las componentes Z son 0 porque no salen del plano. Y los vectores de rotación de las articulaciones están en el eje Z. ¿De acuerdo? Bien. Bueno, pues entonces, ¿qué pasa? Que si sustituimos estos vectores y hacemos estos productos que tenemos aquí y lo ponemos aquí en la matriz, nuestro jacobiano es este de aquí. ¿De acuerdo? En el que simplemente lo que hemos hecho es poner los ejes Z, están aquí, ¿vale? Estos serían los jacobianos de rotación, ¿de acuerdo? Que es la parte de orientación, jacobiano de orientación, y aquí el de posición aquí arriba, ¿no? Y el de posición, pues aquí tendríamos Z0 por producto vectorial de P3 menos P0, ¿no? Pues sería esto. Este Z1 por producto vectorial de P3 menos P1, pues esto que tenemos aquí. Z2, producto vectorial de P3 menos P2, pues esto que tenemos aquí, ¿vale? Y ya tendríamos la matriz jacobiana geométrica para ese manipulador en función de la configuración articular, claro, de θ 1, θ 2 y θ 3. ¿De acuerdo? ¿Cómo hemos llegado a esa matriz? ¿Está claro? Simplemente aplicando ese método, pues si tenemos otro manipulador, pues eso, saber cuáles son cada una de las articulaciones, si es prismática o de rotación, y en cada posición de cada articulación, en este caso tenemos 3, 1, 2 y 3 articulaciones, ¿vale? Y entonces la tendremos aquí, ¿vale? Esto es JO, no es JP, ¿no? JO, todo es JO, ¿no? Todo no. JO es la parte de aquí abajo, de orientación. Y la parte de arriba es JP. Las tres de arriba. Porque aquí en este lado, ¿qué vamos a tener? Vamos a tener velocidad en X, velocidad en Y, lineales. Y aquí las orientaciones, ¿vale? ¿Cómo estaban? Como alfa, no me acuerdo al principio, bueno. Alfa, beta y creo que era gamma el último, ¿no? Bueno, no sé cómo habíamos puesto al principio de la presentación la notación, ¿no? ¿Vale? Y estas serán las velocidades angulares. ¿De acuerdo? Bueno, preguntabas por qué eran todas de orientación. De orientación son solo estas de aquí abajo, que precisamente son las zetas. ¿Lo ves? Sí, lo veo. Vale, vale. Esta es Z.
¿vale? Estas de aquí arriba son las de posición, ¿vale? Es decir, lo que hemos hablado antes, para una articulación de rotación, esta es el jacobiano de posición y el de rotación es este de aquí abajo, ¿vale? Pues ya está el jacobiano completo, ¿vale? Con eso ya tenemos jacobiano. Fijaros una cosa. ¿Cómo es la matriz? ¿Qué dimensiones tiene la matriz? Pues evidentemente, por un lado, el número de filas tiene que ser 6, ¿no? 3 para las velocidades lineales y 3 para las velocidades angulares, ¿de acuerdo? Bueno, esto lo he puesto allí con ángulos, pero en general también se podría poner como WX, o sea, omega X, omega Y y omega Z, ¿vale? Bien, es decir, va a tener 6 en cuanto al número de filas. Número de columnas. ¿Cuántas columnas tiene esto? ¿Cuántas columnas tiene? 3 columnas. Están ahí puestas, ¿no? 3. Tantas columnas como ejes. Tantas columnas como grado de libertad, como articulaciones. ¿De acuerdo? Pues una matriz de 6 por 3, en este caso. Si tuviéramos un manipulador de 6 grados de libertad, de 6 articulaciones, pues sería de 6 por 6. Y sería una matriz cuadrada. En este caso no lo es. ¿Vale? Es decir, la dimensión de la matriz jacobiana va a depender del número de articulaciones, ¿vale? Y los grados de libertad, pues si son, en general, los grados de libertad en el espacio cartesiano son 6. 3 de posición, 3 de orientación, ¿vale? Pues 6 por n. Una matriz jacobiana va a ser 6 por n. ¿De acuerdo? De dimensión. En este caso es 6 por 3. Es decir, puedes que el jacobiano no sea cuadrado, como en este caso, 6 por 3. Puede que sea cuadrado también, 6 por 6, o incluso puede que tenga más columnas que filas, ¿vale? Si tiene muchos grados de libertad, por ejemplo, 6 por 8, 6, ¿de acuerdo? O 6 por 7, ¿no? Dependiendo del número de articulaciones. Que puede tener distintas dimensiones, esta matriz, ¿vale? Porque como, si recordamos, por lo general, la ecuación general será la velocidad del efector final y el jacobiano, que depende de Q, ¿no? Ya sabemos que tenemos aquí el seno y coseno de los ángulos de las articulaciones, ¿de acuerdo? Voy a poner aquí una raya para que se vea una J, ¿vale? Por las velocidades articulares, ¿de acuerdo? Entonces, si las velocidades articulares son n, ¿vale? Luego al final nos tienen que dar aquí 6 componentes. Bueno, bien, pues de la matriz, y ya vamos a ver la última parte, ¿no? Que es con la matriz jacobiana, podemos sacar mucha información, ¿de acuerdo? Bien, pues toda esta información se debe, de esa información toda esa información que vamos a sacar va a ser bastante relevante, porque vamos a poder sacar conclusiones sobre las singularidades que se puede encontrar en el manipulador, la redundancia en cuanto a su articulación y lograr libertad, y también de la situación estática de fuerza y trabajo que pueda realizar el manipulador. ¿De acuerdo? Bueno, vamos a ver por qué es tan interesante la matriz jacobiana. Bueno, ya sabemos que expresa pues, una relación lineal entre las velocidades de las articulaciones y la velocidad del efector final, ¿vale? Como el que hemos visto antes, ¿vale? Ese vector, por ejemplo, esta matriz jacobiana del manipulado que hemos tenido antes, ¿os llama la atención por alguna situación especial? Es ¿Qué veis aquí de especial en esta matriz? Que tiene muchos ceros. Tiene muchos valores nulos, ¿verdad? ¿Vale? Tiene una parte que no os parece muy útil, ¿de acuerdo? Es decir, hay una parte, si nosotros hacemos esta multiplicación, ¿no? Y lo vais a ver lógico.
Perdón, me he puesto aquí y se me ha alargado por ahí abajo. Si nosotros en esa ecuación vamos a obtener las velocidades lineales y las angulares, esos ceros, ¿qué van a hacer? ¿Qué van a provocar en esta ecuación? ¿No me lo dice nadie? La velocidad lineal en Z y la angular en X y en Y van a ser 0. Pues sí, siempre cero, ¿verdad? ¿Tiene algún... ¿es coherente con con el manipulador? ¿De qué manipulador estamos hablando? De este, ¿no? Sí, porque hasta en el plano no hay velocidad Claro. z ni angular en x. Efectivamente. Como se mueve en el plano, no se va a mover en el eje Z. ¿De acuerdo? Y la única rotación posible va a ser alrededor del eje Z. ¿Vale? Bien. Bueno, pues fijaros que el jacobiano, pues claro, evidentemente tiene que reflejar la situación física, ¿de acuerdo? Bien, pues entonces, para empezar, ya ahí podemos sacar varias conclusiones, ¿no? Ya podemos ir viendo lo que significa esto. Bueno, por un lado, las singularidades. Pues el jacobiano, por lo general, va a depender de la posición de cada una de sus articulaciones. Como vemos aquí, depende de las articulaciones, de tita 1, tita 2 y tita 3, ¿vale? Lo estamos viendo aquí. Bien, entonces, aquellas configuraciones en las que jacobiano pues, es deficiente en rango, es decir, base singular, pues son singularidades cinemáticas. Son singularidades, ¿vale? Es decir, las singularidades, como ya hemos estado hablando desde lecciones anteriores, pues representan configuraciones donde la movilidad de toda la estructura del mecanismo, ¿de acuerdo? Pues se ve reducida, ¿de acuerdo? Es decir, no se puede conseguir una posición arbitraria de movimiento del efector final, ¿vale? Claro, lo hemos visto de antes. Pues, ¿qué pasa? Va a pasar en las posiciones que no puede realizar, los movimientos que no puede realizar. Movimientos lineales a lo largo del eje Z y de rotación en X e Y, ¿vale? Bien, más cosas. Cuando la estructura, ¿no? Pues que está en una singularidad, como es la relación, ¿no? Lineal entre, ¿no? Con las velocidades articulares, si el jacobiano está en una si estamos en una singularidad y el jacobiano pues tiene pues sus determinantes un valor muy cercano a cero, ¿vale? Pues puede haber infinitas soluciones, ¿vale? Del modelo cinemático inverso, ¿vale? Y además también en la cercanía de la singularidad, no dentro de la singularidad, pues pequeñas velocidades en el efector final, nosotros queramos realizar una pequeña velocidad, por ejemplo, desarrollar una determinada velocidad finita o pequeña incluso con nuestra herramienta, ¿no? El efector final, pues si puede precisamente para cerca de esas singularidades que se necesiten velocidades en el espacio articular muy elevadas, ¿vale? Para conseguir esas velocidades en el efector final, ¿vale? Porque tendremos aquí un jacobiano con valores muy pequeños, ¿vale? Entonces se puede producir que cerca de una singularidad también vamos a tener problemas en cuanto a velocidades, ¿de acuerdo? Bien, pues bueno, hay dos tipos de singularidades. Son las que están en los límites, es decir, cuando la estructura está completamente estirada o replegada sobre sí misma, ¿de acuerdo? Es decir, zonas que están fuera del espacio de trabajo, por lo tanto son singularidades, ¿vale? Y luego hay otras singularidades internas que están dentro del espacio de trabajo, ¿de acuerdo? Y eso se debe, y si os acordáis, cuando hablamos, por ejemplo, de la muñeca esférica, pues se debe al alineamiento de uno o más ejes de movimiento, ¿vale? Lo que hace que, pues, para determinadas configuraciones, pues, el efector final pues, tenga varias soluciones para alcanzar una determinada posición o no pueda resolver otras, ¿no? Bien, eso puede estar dentro del espacio de trabajo y, por lo tanto, habría que planificarlo, saberlo, ¿no? Que se va a alcanzar alguna singularidad.
Y el jacobiano nos puede ayudar a determinar eso. ¿De acuerdo? Bueno, por otro lado, la redundancia. Si nosotros tenemos un mecanismo articulado con n grados de libertad, ¿vale? Y en el espacio operacional vamos a tener m variables, ¿no? Normalmente en el espacio de la tarea, el cartesiano, vamos a tener 6 grados de libertad, ¿no? La posición, la posición y la orientación, ¿no? ¿Vale? Pero ponemos m por hacerlo genérico, ¿de acuerdo? Como igual que si se mueve, por ejemplo, este manipulador que está en el plano. Podríamos considerar que nuestro espacio de la tarea, o sea, nuestro espacio cartesiano, operacional de la tarea, en lugar de ser 6, pues será 3, porque estamos en el plano, ¿vale? Y podemos reducir ese espacio, porque de todas formas el resto no nos es útil, ¿vale? Bien. Y precisamente eso es lo que tendríamos con R, ¿vale? Que son, cuáles son las variables que nosotros necesitamos para poder realizar una determinada tarea, ¿no? Entonces, si resulta que la variable en el espacio operacional es menor al número de articulaciones, el manipulador es intrínsecamente redundante. Es decir, tenemos un manipulador que puede completar la tarea, ¿de acuerdo? Para cualquier tarea que se pueda plantear. Además, porque tiene más grado de libertad de lo necesario, ¿de acuerdo? Pero si el espacio que nosotros necesitamos para una determinada tarea es menor que el número de variables en el espacio operacional, es decir, que tengamos, por ejemplo, en el espacio cartesiano 6 grados de libertad, ¿no? Y para una tarea necesitamos menos, ¿vale? Pues el manipulador será redundante desde el punto de vista funcional, ¿vale? Incluso si m es igual al número de... m igual a n, es igual. Es decir, que tiene un número de grados de libertad igual al del espacio operacional, ¿no? Es decir, que en ese espacio operacional no se puede completar toda la tarea reducido en un determinado tamaño, ¿de acuerdo? Es decir, por ejemplo, en el caso de, poniendo el ejemplo del manipulador que hemos visto antes en el plano, ¿vale? Pues si tuviera 6 grados de libertad sería funcionalmente redundante, porque si nuestra tarea se reduce a 3 grados de libertad, no necesitamos más de 3 grados de libertad, ¿vale? Más de 3 articulaciones, ¿de acuerdo? ¿Se entiende el ejemplo? Es como imaginaros, si tenemos un manipulador de 6 grados de libertad que puede hacer cualquier movimiento en el espacio y lo que queremos es pintar una pared, ¿vale? Pues entonces el efector final se moverá en un plano. Entonces, para esa tarea, nuestro manipulador de 6 grados de libertad tiene más grados de libertad de los necesarios. ¿De acuerdo? Bueno. Entonces, si nosotros, pues para esa redundancia, ¿no? Tenemos en cuenta todo lo que hemos estado hablando antes, ¿no? En cuanto a las componentes de velocidad, que es lo que hemos estado hablando antes de la matriz jacobiana, si os acordáis de cuando os he preguntado si veis algo particular en esa matriz, ¿vale? Si tenemos esta ecuación, que es nuestra ecuación nuestra ecuación nos relaciona las velocidades articulares con la velocidad del efector final, ¿vale? Pues tendremos que v sub e tiene de tamaño, es un vector de tamaño r por 1, ¿vale? R siendo los parámetros de nuestro espacio de la tarea, ¿vale? Pues J va a tener la dimensión de r por n, ¿de acuerdo? Acordaros antes que decíamos con la matriz de rotación, en el otro caso tendríamos de 6 por 3, ¿vale? Porque 3 era el número de grados de libertad, ¿vale? Y 6 era nuestra posición en el espacio, ¿vale? Pero si nosotros resulta que, claro, en el espacio sabemos que ese manipulador no se puede mover en el eje Z ni tampoco en giros en X y en Y, ¿vale? Como hemos visto antes, pues podríamos decir que el espacio de nuestra tarea va a estar en el plano. Si va a estar en el plano, solo va a tener velocidad en X, velocidad en Y y rotación en Z, ¿vale? Entonces, nosotros podríamos decir que nuestra tarea, es decir, R es igual a 3, ¿vale? Entonces, en este caso, el jacobiano lo podemos reducir a 3, perdón, lo podemos reducir a
a una matriz de 3×3, eliminando esos elementos nulos que teníamos antes. ¿De acuerdo? Bueno, y el vector de Q punto, ¿vale? De velocidades articulares, pues evidente, va a ser un vector de tamaño n, ¿de acuerdo? ¿Vale? Entonces, si R es menor que n, pues tenemos un manipulador que es redundante, porque tiene más grado de libertad de lo que necesitamos. Por ejemplo, lo que nosotros necesitamos para ese manipulador en el plano, si ese manipulador tuviera 6 grados de libertad, que es lo que decía antes, pues tendríamos un manipulador cinemáticamente redundante, ¿vale? Y habría n-r grado de libertad que sobraría, ¿vale? Es decir, pues 3. ¿De acuerdo? Bueno, pues vamos a ver por último, en cuanto a la matriz jacobiana, la estática, ¿de acuerdo? Es decir, esa matriz jacobiana también nos relaciona otras cuestiones como la relación de fuerzas que se producen en el manipulador, pero en situación estática, es decir, las fuerzas que se producen cuando el manipulador está en equilibrio, ¿de acuerdo? Bueno, es decir, no nos hemos pasado todavía a dinámica, ¿de acuerdo? La parte dinámica la veréis después con Jesús. Bien, bueno, pues la relación entre la fuerza que ejercería el efector final, ¿de acuerdo? Y las fuerzas que se tendrían que ejercer en cada una de las articulaciones, estando con el manipulador en equilibrio, también se relacionan a través de esta matriz jacobiana, ¿vale? Bueno, aquí se habla de fuerza generalizada, ¿vale? Y esas fuerzas, pues, se tendrán que ejercer, pues, en articulaciones de primática o de revolución, ¿no? Igual que dependiendo del manipulador, qué tipo de articulaciones tiene, ¿de acuerdo? Bueno, para las primáticas serán fuerzas y para la de rotación serán pares, ¿de acuerdo? Bien, bueno, pues si se aplica el principio de trabajo virtual, ¿no? Se puede, pues, por lo tanto, considerar que la variable de... Perdón, no encuentro... Ah, el puntero, aquí está. Bueno, las variables de articulares, pues, no dependen del tiempo, pues un tiempo infinitesimal, ¿de acuerdo? Y los desplazamientos virtuales, ¿no? Pues coinciden con los desplazamientos efectivos, ¿no? Que se realizan. Entonces, en ese caso, esos pares que se producen en las articulaciones, ¿no? Se pueden determinar como el par, ¿vale? Por el movimiento diferencial de la articulación, ¿vale? Ese sería el trabajo que se estaría realizando en una articulación. Entonces, para el efector final, tendríamos una fuerza, ¿vale? Y también tendríamos una fuerza, ¿no? Porque serían fuerzas lineales y también pares, ¿de acuerdo? Momentos, perdón. Momentos que serían experimentaría el efector final, ¿vale? En cuanto a los giros, ¿no? ¿Vale? Bueno, pues si los desplazamientos pues tienen desplazamientos infinitesimales, ¿de acuerdo? Y también angulares, pues ese trabajo se podría expresar como, en el efector final, como la fuerza por ese desplazamiento y esos momentos, ¿no? Multiplicados por el desplazamiento angular, ¿vale? Bien, pues si utilizamos el resultado que teníamos antes sobre la relación entre las velocidades en el manipulador a través del jacobiano, ¿no? Pues, por ejemplo, en el caso de la posición con el jacobiano de posición y en el caso de la velocidad angular, ¿vale? El jacobiano de orientación. Bueno, pues si sustituimos arriba, pues podemos llegar a una expresión como esta de aquí, ¿vale? Es decir, el trabajo, pues será, pues, una matriz, ¿vale? Multiplicado por el jacobiano y por el desplazamiento, ¿vale? Esa matriz, pues sería, pues, si nosotros hemos sustituido aquí, pues tendríamos el jacobiano por el diferencial y ahí fijaros que ya lo tenemos en desplazamiento de la articulación, ¿vale? Porque hemos sustituido esta ecuación. Y hemos incluido aquí el jacobiano de orientación y posición, ¿vale? Si lo juntamos, pues lo ponemos jacobiano y a este le podemos poner un vector de fuerza que sería la fuerza
y el momento, ¿vale? ¿De acuerdo? Bueno, pues en esta ecuación del trabajo que realiza el manipulador lo hemos pasado ya en función del desplazamiento de las articulaciones, ¿no? Bien. Bueno, pues como coinciden el desplazamiento, ¿vale? Virtual y efectivo, ¿no? Y el elemental, pues entonces los trabajos virtuales, pues también que están asociados a la fuerza, pues serían esos que hemos determinado, ¿de acuerdo? Es decir, el que ejerce el manipulador lo podríamos igualar a este que hemos hecho sobre el efector final, ¿vale? ¿Vale? Igualándolo, pues por lo tanto, para todas las articulaciones tendríamos esta expresión de aquí, que nos estaría relacionando los pares en las articulaciones con las fuerzas en el efector final, ¿vale? Y esa relación resulta que viene establecida por el jacobiano traspuesto, ¿vale? ¿De acuerdo? Es decir, la matriz jacobiana también nos establece la relación que hay en una situación estática, entre la velocidad, perdón, estamos hablando de fuerza, ¿vale? Que el jacobiano traspuesto nos establece una relación lineal entre las fuerzas en el efector final y los pares soportados por las articulaciones, ¿de acuerdo? En una situación estática. ¿De acuerdo? Bien, pues fijaros que es la utilidad que tiene esta matriz jacobiana, no solo en cuanto a velocidades, sino también incluso en cuanto a fuerzas y pares a lo largo del mecanismo. Bueno, y ya para terminar, vamos a ver qué relación hay entre un jacobiano geométrico, como el que hemos visto hoy, y el jacobiano analítico. Es decir, el jacobiano analítico os puede parecer muy sencillo de obtener porque simplemente hay que tenemos derivadas parciales de ese modelo cinemático directo respecto a cada una de las articulaciones y ya conseguiríamos esa matriz, ¿no? Esas derivadas no van a ser sencillas porque tenemos senos, cosenos y funciones trigonométricas, pero podríamos obtener otro jacobiano. Bueno, pues esos dos jacobianos evidentemente deberían de tener alguna relación, ¿vale? Porque están expresando una relación entre velocidades en el efector final y el espacio y las articulaciones, ¿vale? Bueno, por tanto, el jacobiano analítico debe tener alguna relación con el jacobiano geométrico, ¿vale? Directamente, si lo hicierais para un determinado manipulador, por ejemplo, ese del ejemplo que es sencillo, ¿no? Pues vais a ver que no son lo mismo, ¿vale? Y en general no lo son, ¿por qué? Porque en el jacobiano geométrico las velocidades angulares están referenciadas al sistema de referencia base, ¿vale? Son giros respecto al sistema de referencia base. Pero en el sistema, en el jacobiano geométrico, ¿vale? O sea, el jacobiano geométrico, eso es una rotación respecto al sistema de referencia base. Pero eso no es lo mismo que lo que hemos hablado antes cuando tenemos las derivadas, ¿vale? De las funciones del modelo cinemático directo, en el que lo que tendríamos serían velocidades angulares expresadas en los ángulos de Euler, ¿vale? Es decir, que el jacobiano geométrico y el analítico, la parte de velocidad angular está expresada respecto a ejes diferentes. Pero evidentemente se puede conseguir una relación, ¿vale? Para transformar uno en otro, ¿vale? Bueno, si a un vector cualquiera de rotación omega en el espacio, ¿no? Este que tenemos aquí, le hacemos unas rotaciones a lo largo de cada eje z y z, como los ángulos de Euler, ¿vale? Fijaros, el eje z, una rotación, y como estos son sobre ejes móviles, ¿vale? Donde haya acabado el eje Y, otra rotación, y otra sobre el eje Z cuando haya terminado, que sería esta última rotación, ¿vale? Pues si escribimos las relaciones que hay entre esos ángulos, ¿no? Y las rotaciones de omega E respecto al sistema de referencia de X y Z, ¿vale? Conseguiríamos una matriz de transformación entre ambas rotaciones, ¿vale? Que nos serviría para pasar del jacobiano analítico al geométrico. Es decir, esas rotaciones para omega X y Z, ¿vale? Para esa primera rotación, esa es una rotación psi punto, ¿vale? Alrededor del eje Z, ¿vale? Bien, la siguiente rotación. La siguiente rotación respecto a los sistemas X y Z, pues sería este tita punto, que es el segundo, pero en un eje Y ya girado
un ángulo, ya girado un ángulo phi, ¿vale? Cuyas componentes respecto al sistema de referencia base X y Z, pues será seno de phi, coseno de phi, ¿vale? Y este sería esa rotación, ¿vale? Menos seno de phi, coseno de phi. Y luego ya la última, un poco más compleja, porque ya tienes dos rotaciones, pues el eje Z ya se ha rotado 2 veces, ¿vale? Y esa rotación psi punto, pues tendría las componentes coseno de phi, seno de tita, coseno, seno de phi, seno de tita y coseno de tita, ¿vale? Y esa sería la tercera rotación, ¿vale? Si esas son las 3 rotaciones, podemos expresar las rotaciones en ángulos de Euler para conseguir la rotación respecto al sistema de referencia X y Z, ¿vale? Bueno, pues la matriz de transformación sería esta que tenemos aquí, ¿vale? Como habéis visto, poniendo los vectores columnas. ¿De acuerdo? Bien, pues esta matriz de rotación, pues si nos tiene la transformación esta rotación y esta, ¿vale? Pues en términos de velocidades también lo podría ser. Es decir, para velocidades lineales, pues se queda igual porque es que las velocidades lineales sí son iguales, ¿vale? Porque están referenciadas a este sistema de referencia X y Z, pero para la velocidad angular hay que hacer una transformación, ¿vale? Pues entonces esa matriz de transformación T sub A, que es esta de aquí, en la que está aquí abajo, en la parte de rotación, la matriz de paso que hemos visto antes entre ambas rotaciones, pues podremos conseguir el jacobiano geométrico a partir del jacobiano analítico multiplicado por esa matriz de transformación, ¿vale? Es decir, ambos jacobianos evidentemente están relacionados porque están expresando la velocidad en el efector final. Lo único que pasa es que en la parte de rotación están expresados en sistemas de coordenadas diferentes, ¿de acuerdo? Pero podemos conseguir esa transformación. Bien. Bueno, pues ya lo único que queda es ver la matriz transformada. Perdón, he dicho antes que esto era lo último, pero bueno, la matriz de jacobiano hemos visto las relaciones interesantes que tiene en cuanto a redundancia, en cuanto a las singularidades, incluso a la matriz jacobiana traspuesta, la relación que hay entre los pares articulares y la fuerza en el efector final, en una situación estática, ¿de acuerdo? Y la matriz jacobiana inversa también es interesante. ¿Por qué? Porque la matriz jacobiana inversa, si hacemos la inversa, ¿no? Pues en lugar de conseguir el efector final, podremos obtener la velocidad de las articulaciones, ¿no? Es decir, si la jacobiana inversa, pues sería así, ¿no? A partir de la velocidad del efector final, podremos obtener las velocidades de cada una de las articulaciones del mecanismo. ¿De acuerdo? Con la matriz jacobiana inversa, ¿vale? Bien, pues bueno, pues es interesante. En el punto en el que queramos calcular la velocidad de las articulaciones, pues sí, puede ser bastante interesante, ¿vale? Bien, cuando queramos, por ejemplo, una determinada tarea, saber cuáles son las velocidades a las que se están produciendo en cada una de las articulaciones, pues podríamos obtenerla de esta manera. ¿De acuerdo? Bien. Bueno, ¿no? Esa sería la relación, ¿no? Bien, ¿qué ocurre? Que para tener la matriz jacobiana inversa, la matriz jacobiana debe ser cuadrada, ¿verdad? Pero hemos visto situaciones en las que la matriz no es cuadrada, como por ejemplo el ejemplo que hemos puesto antes, ¿vale? Y también que no sea lineal, ¿vale? Vamos a tener problemas a la hora de conseguir esa matriz jacobiana inversa, porque es una función compleja de las variables articulares. ¿De acuerdo? Entonces no siempre la vamos a conseguir. Bien, ¿qué ocurre es decir, lo único que podremos hacer es calcular esa matriz jacobiana en un momento concreto, en una situación concreta del manipulador. Es decir, cuando la matriz jacobiana sea un número, sea el número lo que tenemos como componente, ¿de acuerdo? Entonces, si son numéricos, pues sí podemos conseguir la inversa, ¿vale? Hacer la inversa de una matriz numérica, eso sí que es sencillo de obtener, ¿vale? Es decir, para una situación concreta del manipulador, en el que sabemos las posiciones de cada una de sus articulaciones, podemos calcular el jacobiana inversa, ¿vale? ¿Qué pasa? Pues que cuando la matriz jacobiana sea singular, su determinante sea nulo, no podemos hacer la jacobiana inversa. Por lo tanto, ahí nos están ya indicando, que es lo que hablamos de antes, que estamos en una singularidad. ¿De acuerdo? Y por otro lado,
la matriz jacobiana pues puede que no sea cuadrada. Y si no es cuadrada, pues evidentemente no podemos hacer, aunque sea numérica, no podemos hacer la inversa, ¿vale? Pues esta matriz jacobiana la tendremos que evaluar en cada instante para cada posición de cada una de sus articulaciones, ¿vale? Es decir, tenemos que refrescarla continuamente y calculándola. Bien, bueno, pues cuando la matriz no es cuadrada, pues lo que se hace es calcular una pseudoinversa, ¿vale? Que es la opción para poder calcular la matriz jacobiana inversa, ¿de acuerdo? Cuando tenemos más variables en el espacio de la tarea que articulaciones, es decir, vamos a tener pues más filas que columnas, ¿de acuerdo? Es decir, hay menos grado de libertad de los que necesita la tarea, ¿vale? Se puede utilizar la pseudoinversa a la izquierda, ¿vale? ¿Qué ocurre? Que con esta forma de calcular la pseudoinversa, lo que pasa es que no se satisfacen todas las ecuaciones de la matriz jacobiana, ¿vale? Por lo tanto, lo que se hace es conseguir, es decir, no se va a encontrar una solución y se coge la solución de que tenga el error cuadrático mínimo, ¿vale? Y esa pues, es una solución de compromiso para tener una inversa, ¿de acuerdo? Luego, en el caso contrario, cuando resulta que tenemos más grado de libertad de los que necesitamos, ¿vale? Es decir, tenemos un manipulador cinemáticamente redundante, pues podemos utilizar la pseudoinversa a la derecha, ¿vale? Que es esta fórmula que tenemos aquí. Bien, pues esas soluciones que obtendríamos con esa ecuación, pues sería minimizar pues, todas las soluciones posibles. Es decir, tenemos más ecuaciones de las necesarias y evidentemente pues no se van a satisfacer. Pues podemos tener varias soluciones posibles, ¿vale? Entonces, claro, para esas varias soluciones posibles se debe a que tenemos mucho grado de libertad, ¿vale? Y para realizar una determinada tarea en un espacio de la tarea que es más reducido, pues vamos a tener muchas soluciones para realizar un mismo movimiento, ¿vale? Bueno, pues normalmente se suele buscar una solución intermedia, pues yo qué sé, pues con una medida de la maniobrabilidad del propio manipulador o haciendo que los límites de las articulaciones no se alcancen o no se alcancen valores que sean peligrosos, por ejemplo, por el tema de singularidades, o incluso por la distancia a obstáculos que tengamos en el entorno, ¿no? Que nos impongan restricciones que sí ya podamos resolver, ¿vale? Bien, bueno, vale, pues entonces, en este tema, y ya acabando, hemos visto la matriz jacobiana, ¿vale? Que expresa una relación entre velocidades del efector final y velocidades de las articulaciones, ¿vale? En la matriz jacobiana pues, se puede obtener de dos formas, de forma analítica y de forma geométrica, ¿vale? La geométrica es la que realmente más se usa, ¿vale? Porque la analítica, si os ponéis a derivar esas funciones trigonométricas complejas, porque están mezcladas con todas las articulaciones y demás, va a ser muy tedioso y complicado de obtener, ¿vale? Entonces, por eso se utiliza la geométrica, que ya directamente, como habéis visto, es muy metódica. Tenemos para articulaciones prismáticas, para articulaciones de rotación, y en función de cada articulación la vamos sustituyendo en cada una de las filas, ¿vale? Con sus vectores y realizando los cálculos y al final pues obtenemos la matriz, ¿de acuerdo? Y además también esa matriz jacobiana pues nos da muchos resultados. Entonces el análisis de esa matriz nos va a dar resultados muy interesantes como, por ejemplo, conocer las singularidades, saber si es manipulador redundante y otras conclusiones como, por ejemplo, la relación entre los pares y la fuerza en el efector final en situación de equilibrio, ¿vale? Y, por lo tanto, la matriz jacobiana es bastante útil por todas esas razones. Bueno, pues aquí hemos terminado ya la lección de hoy y vamos a pasar entonces a cuál sería el planteamiento del problema que vais a resolver en esta sesión, en lo que queda de sesión y la semana que viene. ¿De acuerdo? Bien. En el campus tenéis ya disponible el problema. Bueno, pues no he puesto visible alguna. Os dejo visible algunos modelos cinemáticos, ¿de acuerdo? Por si queréis echarle un vistazo y practicar, ¿de acuerdo? Porque lo iba a poner, pero se me ha olvidado. Lo iba a poner hoy. Bueno, lo digo ya, que ya están ahí.
Y luego, pues, el problema de hoy, no lo había puesto visible aún. Si actualizáis el navegador, pues veréis que el problema que se plantea va a ser el siguiente, que vais a tener que resolver y que vais a tener que utilizar pues, lo que hemos estado viendo hoy, ¿no? Es decir, consideramos un manipulador de 3 grados de libertad en el plano, que es el que vimos la clase anterior para que obtuvierais el modelo cinemático inverso, ¿de acuerdo? En el que lo que se trata es de que realice una determinada operación, es decir, que realice un movimiento desde un punto A, ¿de acuerdo? Que está a una determinada distancia del sistema de referencia base a otro punto B, ¿de acuerdo? Entonces, para que realice ese movimiento, habrá que ir realizando unos cálculos para que el mecanismo pueda ir realizando ese movimiento conforme a las especificaciones que damos, ¿no? Es decir, tiene que realizar ese movimiento. Aquí tenemos el manipulador que tiene cada una de las eslabones, ¿de acuerdo? A su 1, a su 2, a su 3 y una articulación, tita sub 1, tita sub 2 y tita sub 3, ¿de acuerdo? Y el efector final se encuentra en la posición genérica XY con el ángulo de orientación phi, ¿vale? Respecto a el eje X, ¿no? Sub 0, ¿vale? Bien, pues entonces la cuestión sería resolver los siguientes puntos. Primero, calcular la matriz jacobiana de ese manipulador usando métodos geométricos, ¿vale? Respecto al sistema de referencia global. Luego, una vez que obtengáis la matriz jacobiana, pues se pregunta aquí, en el segundo apartado, que para una posición determinada en el espacio articular, es decir, primera articulación 120 grados, segunda 240, tercera 270, y con una velocidad de las articulaciones de 5 grados por segundo, 10 grados por segundo y 20 grados por segundo, ¿vale? Pues calcular cuál sería la velocidad del efector final. ¿De acuerdo? Luego ya como tercer apartado es que se quiere realizar ese movimiento que os decía antes entre el punto A y el punto B. Es decir, es un movimiento paralelo al eje Y. ¿De acuerdo? Este es el eje Y, pues paralelo al eje Y. A una velocidad constante de 0,1 metro por segundo. ¿Vale? Y durante ese movimiento se quiere mantener el tercer elemento del manipulador paralelo al eje X. Es decir, el tercer elemento del manipulador es este tercero, que es A sub 3. Se quiere mantener siempre paralelo al eje X. Es decir, en esta posición, siempre. ¿Vale? A lo largo de todo el movimiento. Bien. Y lo que se pide es que, realizando ese movimiento, pues que se calculen cuáles son las velocidades de las articulaciones y que se represente su variación a lo largo del tiempo, ¿vale? Y luego, finalmente, pues se pregunta que cuáles son si hay alguna singularidad en el movimiento desde el punto A hasta el punto B, ¿no? Respecto a lo que hemos visto hoy, pues ya sabríais cómo podéis determinarlo, ¿de acuerdo? Y si hay alguna singularidad, pues encontrar cuál es la dirección en la que el manipulador no se podría mover. ¿De acuerdo? Bien, pues este es el problema que está planteado hoy para que lo hagáis y la sesión de la semana que viene se va a dedicar exclusivamente a que sigáis resolviendo este problema.